Vamos a seguir con el tema que estábamos tratando, que es del Espíritu Santo en preparación para Pentecostés, que es el domingo. Y habíamos visto Romanos 8, que habla del Espíritu Santo, cómo somos guiados por el Espíritu Santo y que la carne es débil, lo humano es débil. Y yo quería proseguir con este tema del espíritu contra la carne o la carne contra el espíritu para entender un poquito más estos conceptos, ¿no? Y hay que entender un poquito la situación de Pablo. Pablo tiene esta gran experiencia de Cristo resucitado en el camino a Damasco y ve claramente que ha sido constituido Señor del universo. Cristo que había sido crucificado, que para Pablo fariseo era alguien que no observaba la ley de Dios según eh, la interpretación de la Torá o del Pentateuco de los fariseos. Tomaban muy en serio la ley de Dios. Hay que entender eso. Los fariseos no eran gente mala por sí, sino que con un gran cuidado de observar la ley, que viene siendo como un esfuerzo humano, eh, pues rechazaron esta gran novedad de Jesucristo que viene a la tierra con un programa totalmente inesperado, aunque debería haberse entendido quizá mejor si tuvieran la gran imaginación que hacía falta con el Espíritu Santo nada más. Es decir, reunir a las ovejas perdidas de Israel, comer con pecadores, ir al otro, alabar al samaritano, que era un hereje, como el que ayuda al moribundo en el camino a Jericó en la parábola de Lucas, criticando al sacerdote y al levita, vamos a decir al diácono permanente, que van al otro lado de la calle precisamente para no contaminarse con un posible cadáver. A la misma vez es conveniente porque así no tiene que preocuparse de un herido y siguen a su templo a orar, a hacer sus cosas religiosas, que es el modo humano de proceder. Una de las cosas que yo aprendí en México, en la Universidad Iberoamericana con los jesuitas, es eh, la división en tres diferentes tipos de relaciones religiosas, entre comillas, que podemos tener en la evolución de la humanidad. La primera es lo que se llama tabú, es una actitud de miedo hacia lo divino y se le ofrecen sacrificios para aplacar la ira, el miedo que tienen por lo divino, por los truenos o cualquier otro mal. Una vez que se aprende que con sacrificios pueden aplacar a la divinidad, se pasa al estado de lo que se llama magia, que es manipular a la divinidad con ofertas, sacrificios, sobornos, para que la divinidad actúe en nuestro favor. Nosotros controlamos a la divinidad, a Dios, o a los dioses. En la santería se ve claramente eso, ¿no? Se usa lo divino para nuestro programa propio y justificamos lo que hacemos incluso bajo el estandarte de que se hace por religión, no por Dios. Sin embargo, la verdadera religión, que viene de religio, es relacionarse con Dios, es aceptar que Dios es Dios y nosotros no lo somos y tenemos que obedecerlo. Entonces, la acusación que hace Pablo contra
los fariseos, de los cuales había sido parte, es que buscan por sus propios medios y fuerzas agradar a Dios, y eso los lleva y lo llevó a Pablo a perseguir a los cristianos porque no los entendían, no creían en Cristo, no habían logrado lo que requiere una revelación de Dios, una dependencia de Dios. Esa es la verdadera religión cristiana, que algunos dicen incluso que no es religión, sino que ya sobrepasa. Pero sí es una religión, es una manera de relacionarse con Dios en los propios términos, no los nuestros, sino los de Dios. Y entonces, aquí en el capítulo 5 de Gálatas, Pablo habla mucho de la libertad que nos da Cristo. ¿Qué quiere decir esta libertad? Es la libertad de no tener que cumplir todos estos reglamentos humanos, de tratar de agradar a Dios, sino de aceptar por fe. Aquí dice, nosotros no seguimos las obras de la ley, de las cuales la circuncisión es la primera, ¿no? Hay competidores de Pablo en esta comunidad de Gálatas que quieren promover una versión del cristianismo que depende de cumplir la ley judía, como si eso fuera una manera, yo le llamo vitaminada, es decir, una manera más fuerte, robusta de ser cristiano es acomodarse a una serie de prescripciones, observancia de novilunios y ritos y diferentes días y no comer ciertas comidas y circuncidarse, siendo gentiles, no judíos. Y todo eso es para hacerse sentir humanamente más fuerte. Dice Pablo, todo eso es precisamente lo que mató a Cristo. Siguiendo la ley judía, en Juan 19:7 le dicen a Pilato, tenemos una Torá, una ley, y según esa ley, él tiene que morir porque se hizo igual a Dios, Jesús. Quiere decir que si nos encerramos en ese método humano, modo humano de ver las cosas, no reconocemos, no discernimos quién es Jesús. Es toda la problemática del Evangelio de Juan. Creen que es un malhechor porque sana en los sábados, porque habla de cierto modo inesperado acerca de su relación con Dios. Así que la ley se vuelve un estorbo para el judío y hay que respetar también las razones históricas por las cuales los judíos rechazaron a Cristo. Es mucho más fácil para otros pueblos haberse convertido al cristianismo, porque era una progresión muy grande. Pero en el caso del judaísmo, como le dicen a Jesús en el Evangelio de Juan, nosotros sabemos que Dios habló con Moisés, pero tú no sabemos quién eres. ¿De dónde vienes? ¿Quién recién venido? ¿Quién eres tú? Así que ese es el gran peso que cargan nuestros hermanos judíos. Hay que entenderlo muy bien, pero de todos modos no caer en ese error de buscar la justicia de la ley. Dice Pablo aquí en el verso 4, habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia de la ley, os habéis apartado de la gracia. Y la gracia es precisamente lo que Dios nos da gratis. Hay que corresponder, pero no es algo que hacemos por nuestra cuenta. Así que nosotros nos mueve el Espíritu, dice, a guardar por la fe los bienes esperados o la justicia esperada, yo diría es mejor traducción, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe, pero no es solamente la fe, sino la fe que actúa por el amor o la caridad, el agape, que es ese amor gratuito de Dios. Y entonces
entra en una polémica con estos que están promoviendo en el mercado religioso de ese tiempo la circuncisión. Y dice, habéis sido llamados, hermanos, a la libertad, pero que esto no sea un pretexto para la carne. Al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Pues toda la ley, entonces ahora él entiende de qué se trataba verdaderamente la Torá, se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso viene del mismo corazón de Levítico 19. Amarás al prójimo como a ti mismo, y también dice amarás al extranjero como a ti mismo. Y entonces, pero dice, si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no vayáis mutuamente a destruiros. Entonces aquí habla de el contraste entre seguir nuestros propios instintos, que son de halagarnos, de preservarnos, de actuar según nuestras luces, y dice que son las apetencias de la carne. Sí tienen que ver algunas cosas sexuales, ¿no? Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley, es decir, no estás bajo el modo humano, carnal. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Fíjense cómo el mundo hoy está muy metido en la división, la disensión, la envidia, toda clase de cosas destructivas, porque se ha seguido el modo humano, no estamos todavía en la nueva creación. En cambio, el fruto del Espíritu, él contrasta las obras de la ley como si fueran todos los 613 mandamientos de los judíos que sacaron de la Torá. Y dice, lo que hace falta es tener el Espíritu y el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Dice que contra esas cosas no hay ley, es decir, no hay una prohibición de Dios, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. Quiere decir, hemos muerto con Cristo, hemos muerto con Cristo, que es todo lo que habla del bautismo en Romanos 6. Lo que ha hecho Cristo es morir al pecado, matar la fuerza del pecado, y nosotros nos asociamos a Él para empezar a transformarnos en Él, como decíamos, conformarnos a la imagen de su Hijo que vimos en Romanos 8. Y dice aquí que vosotros los espirituales corregidle con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. O sea, hay una ley, se llama la ley de Cristo. Recuerden esto. Y la ley de Cristo es cargar las cargas de los demás. Es totalmente opuesto al egoísmo humano. Cada uno, en inglés se dice, jala con tu propio peso. No le pongas una carga al otro. Pero en el cristianismo tenemos que ayudarnos unos a otros. Y si el mundo se fuera a ver así, sería el paraíso, ¿no? Entonces se dice que de Dios nadie se burla, lo que se siembra es lo que se cosecha. Hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Así que se comienza en casa, vamos a decir, en inglés se dice la caridad comienza en casa. Y para terminar ya, fíjense que Pablo dice que él se gloría de la cruz de Cristo porque está crucificado con Cristo, y lo que cuenta es la creación nueva, que vivamos como un resucitado o en vías de resurrección, y que nadie moleste a Pablo porque dice que yo estoy tan conforme a Cristo que llevo las señales de su pasión, es decir, los golpes y las heridas que él ha recibido,
en griego stigmata, ahí vienen los estigmas, ¿no? En su propio cuerpo. Así que está conformado totalmente con Cristo. Vamos a parar ahí.